Bueno, ya estamos grabando y en este momento pues, damos inicio al TAC eh, con el que empezamos el día de ayer, que es sobre el sistema de administración de la tierra. Ayer vimos para los que no estuvieron conectados en el día de ayer iniciamos con una pequeña introducción de lo que es el contexto de la administración de la tierra en el país, teniendo como insumo fundamental el catastro multipropósito. Ayer hablábamos y decíamos que arrancar con la información que nos va a generar desde el catastro multipropósito, esa información que se va a generar y que va a ser objeto de difusión en una de las etapas que consagra la nueva reglamentación del catastro multipropósito, va a tener que tener un uso. A esa información le vamos a tener que dar un uso. Y le vamos a dar un uso orientado a qué. Y un uso dónde vamos a encontrar esa información, porque no todo el mundo tiene acceso a las bases de datos de catastro. Máxime que las bases de datos de catastro están restringidas por el tema constitucional del derecho de habeas data. Entonces, el Estado tiene que generar un sistema de administración de la tierra para que esa información que se genera a partir del catastro multipropósito sea asequible a todos los ciudadanos y pueda usarse en el desarrollo territorial, económico, político y social del país. Ayer con William, creo que no está hoy por aquí conectado, o sí está, voy a mirar si está entre los conectados. William, bueno, no lo veo por acá. No sé por qué hay 3 personitas más conectadas. Bueno, en todo caso, las personas que escucharon ayer la intervención de William me hacía una pregunta y me decía, bueno, profesora, dígame si usted considera que el catastro y las cifras que acaba de dar el DANE relacionadas con la información actualizada que dejó el gobierno del presidente Duque son verdad o no. Y hablábamos de un 40% que estaba dando el DANE como cifra de actualización de predios una vez finalizado el gobierno Duque. Yo, a título personal, les decía que yo, de acuerdo a la dinámica que se está presentando en el territorio, yo no consideraba que ese 40% fuera cierto por 2 cosas. Uno, porque el modelo LAND apenas está implementándose. Ahorita sale una nueva reglamentación, un nuevo ajuste del modelo LAND y que apenas los gestores y operadores catastrales están entendiendo esto, y poníamos el ejemplo de lo que ha venido pasando en Catastro Antioquia con las primeras actualizaciones orientadas bajo la metodología del catastro multipropósito que no llegaron a un feliz término y que hoy en día la gerencia de Catastro Antioquia ha tenido que empezar a corregir toda esa información que se generó con esas actualizaciones que hizo ese operador catastral. Hoy estaba precisamente en la universidad en las horas de la mañana y me encontré que efectivamente hay una cifra, y me van a compartir el artículo, es más, creo que ya lo tengo acá, donde no es el 40%, sino el 4% lo que realmente está actualizado. Esperen, ya se las voy a compartir porque esto es una cosa que me pareció incluso. Voy a compartir pantalla en este momento y les voy a compartir el artículo porque muchos de ustedes estaban ayer y yo me sentía como hasta un poquito responsable de esa afirmación que había dado, y les decía, esa información, esa conclusión no es una conclusión de la universidad, no es una conclusión, es una conclusión de Patricia Vázquez, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que uno observa del comportamiento
de la gestión catastral en el país. Entonces les voy a compartir este documento que me parece un documento muy interesante y que sirve de apertura a este tema que estamos tratando, de apertura, de insumo. Entonces les voy a compartir la pantalla como para que, lástima que no esté William, a William no lo veo por ahí. Les voy a compartir aquí. Miren este dato, muchachos, qué interesante relacionado con ese tema que hablábamos ayer precisamente. Perdón, no es en un 4, sino en un 9%. Es un artículo del 27 de octubre del 2022. No estábamos tan perdidos ayer cuando estábamos hablando. Y aquí se habla de que la actualización del catastro va en un 9.4% y no en un 40%, como lo había dejado planteado el presidente Santos. Si quieren, yo les voy a dejar este enlace en el chat para que ustedes puedan entrar pues a conocerlo y a leer el contenido general. Se los voy a compartir aquí, pero como fue una cifra que yo di desde mi concepto como, pues, personal, pues sí, entonces hice mucho énfasis en que no era el criterio de la universidad, cuando hoy me la encontré, pues me pareció importante reforzarlo con este documento. Entonces se los voy a dejar ahí en esto. Bueno, antes de continuar, yo quiero que de pronto alguno de ustedes me cuente, después de la charla que dimos ayer y después de esa pequeña introducción que hicimos, ¿qué se les ocurre con respecto a este tema que es nuevo? Porque nos han hablado mucho, mucho de catastro multipropósito, pero no nos han hablado del sistema de administración de la tierra. Y incluso hay un documento COMPES que está hablando del sistema de administración de la tierra. Entonces, quiero que de pronto alguno de ustedes tome la palabra, pues, para que no sea aquí como un diálogo, un diálogo mío, donde solamente esté yo hablando y hablando, un monólogo, perdón. Sí, o sea, ¿qué los motivó a ustedes para participar en este encuentro? Y después de la introducción que vimos ayer, pienso que hay más motivación porque la hora no es una hora fácil y hoy veo que están las mismas personas, incluso hay personas adicionales conectadas. Entonces sí me gustaría saber después de ayer, qué dio pie o qué los motiva a ustedes, o si alguien conoce algún tema relacionado con la administración de la tierra, con ese sistema de administración de la tierra que está proponiéndose desde el DNP y desde el IGAC, que nos pueda hablar en palabras propias. Profe, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Profe, a mí, por ejemplo, me causó curiosidad, pues, el saber si usted, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, casos prácticos. Sí, claro. De un determinado sector, pues, como para identificar, o sea, cómo está el POT dentro de ese municipio, como para uno saber, pues, como también tomar decisiones a la hora de que le presente un caso de estos. Claro, total. Yo les quiero mostrar a ustedes, aquí les voy a compartir pantalla, porque el último módulo, que es el catastro para la implementación de las políticas territoriales, en este TAC lo que vamos a hacer es el análisis de un caso práctico que vamos a desarrollar, donde ustedes como participantes puedan plasmar y exponer las distintas propuestas conceptuales, independientemente de lo que es la tecnología, porque aquí nos vamos a olvidar, entre comillas, un poquito del trámite catastral, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de
esas propuestas conceptuales que desde el catastro multipropósito podemos adelantar para la planificación del territorio, orientado en las fases que propone el Departamento Nacional de Planeación para la administración de la tierra. Entonces, este es como el cuarto punto y pues muy bueno que tocaste el tema, Manuel, porque hoy que ya estamos entrando en materia, yo les quiero proponer a ustedes que cada uno busque en el municipio donde están ubicados. Yo creo que casi todos ustedes son de municipios distintos a los municipios del área metropolitana. Ustedes están por en municipios por fuera, ¿cierto? Pues, por ejemplo, yo soy de Itagüí, yo estoy dentro de esa área. Bueno, súper bien. Entonces, la idea es que ustedes, la propuesta del ejercicio es, bueno, a partir de hoy vamos a hacer una clase teórica y una clase práctica. En la clase práctica vamos a empezar a ver el ejercicio que entre todos vamos a construir relacionado con el sistema de administración de la tierra que vamos a ir adelantando de acuerdo al documento que plantea el DNP. Entonces, mi propuesta es que para el próximo el próximo miércoles, que es de 3 a 4 de la tarde, cada uno de ustedes tenga identificado el plan de ordenamiento territorial que rige en sus municipios. Hay un tema que los que ya vieron conmigo, ya hay muchas personas que están en cuarto, quinto semestre, saben que dependiendo de las características del municipio y dependiendo del número de habitantes, en unos municipios son planes de ordenamiento territorial, en otros son planes básicos de ordenamiento territorial, lo que se conoce como PDOT, y los otros son de ordenamiento territorial, que es lo que conocemos como EOT. Entonces, la idea es que ustedes se busquen por internet o se descarguen los ordenamientos territoriales, los planes de ordenamiento territorial, los EOT o los PBOT del municipio donde cada uno reside y que empecemos a caracterizar la información de los predios en esos POT, en esos documentos. Carlos levantó la mano. Carlos, cuéntame. Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Profe, ¿usted nos podía recomendar dónde descargar esa información? Mira, es muy fácil. Ustedes ingresan a las páginas web de cada municipio y buscan ahí plan de ordenamiento territorial. Y los municipios los tienen todos publicados en sus páginas web. Ah, bueno, profe, sí, muchas gracias. Los planes de ordenamiento territorial están para consultar. Y si no, en las oficinas de planeación de cada municipio lo pueden seguir. Y entonces ahí yo les voy a recomendar que, pues porque igual los planes, por ejemplo, para los que tengan que ir a las oficinas de planeación, obviamente les van a decir, bueno, ¿y qué necesitan? Pidan información relacionada con usos del suelo, con total de predios en el área urbana y total de predios en el área rural. ¿Y cuáles son los predios que se encuentran en zonas de expansión urbana? Y con eso ya vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? William, hola, ¿cómo estás? Estaba hablando de ti. Más, profe, ¿cómo está? Qué pena, no me acordaba. Ah, bueno, pero por aquí te estábamos extrañando. Estaba contando que les dejé en el chat un enlace en el que, ¿te acuerdas que ayer hablábamos y tú me hiciste la pregunta que si yo consideraba si estaba actualizada la información y yo pues di mi posición personal sin comprometer a la universidad donde yo decía que no creía y les acabo de dejar en el chat un enlace de un diario de amplia circulación nacional donde se dice que la información no está actualizada al 40% como dejó dicho el presidente Duque, sino que está en el 9.4%. Entonces, me parece pues como chévere poder confirmar eso que nos quedó ahí y que tanto tú como yo creíamos que era así, pero ahí está ya pues con cifras reales. Bueno,
Entonces, para las dos personas que se acaban de unir, les estaba diciendo que vamos a hacer un ejercicio práctico, que es en el módulo del TAC, pues porque creo que fue Manuel el que decía que sí, en este TAC íbamos a hablar de casos prácticos, les decía que sí, vamos a mirar en ese sistema de administración de la tierra de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial o a los esquemas de ordenamiento territorial o a los EOT o a los PDOT, dependiendo de las características de cada municipio, cómo está organizada la información de predios en cada uno de los municipios donde ustedes viven, ¿cierto? Entonces yo les proponía que se busquen en las oficinas de planeación o en las páginas web de las alcaldías municipales esta información y vamos a empezar a clasificarla de acuerdo a unos lineamientos que nos entrega el DNP y que es un documento que apenas está en construcción, es un documento que está con la alianza, la cooperación suiza, que apenas está empezando a trabajar sobre el tema. Les decía entonces que es un tema novedoso, es un tema nuevo, porque todos hablamos de catastro multipropósito, pero ¿qué vamos a hacer con esa información que nos entrega el catastro multipropósito? O sea, listo, está muy chévere, sabemos cuántos hospitales hay, sabemos dónde están las vías, sabemos dónde están las canchas, sabemos cuáles son las zonas de inundación, sabemos cuáles son las zonas de alto riesgo, cuáles son las zonas en las que se pretende potenciar el desarrollo a futuro de un municipio, pero ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, ahí es donde se plantea la necesidad de un sistema de administración de la tierra. Y en Colombia estamos dando como los primeros pinitos, pero esa corporación suiza, que es la que está como apoyando al DNP en la construcción de ese documento, en la construcción de ese procedimiento, ya estableció como 4 pasos fundamentales. Pero antes de eso, quiero iniciar esta charla y les voy a compartir, porque si bien ayer hicimos como un conversatorio inicial de lo que es un sistema de administración de la tierra, hoy quiero ya entrar a puntualizar unos temas que deben quedar claros y que van a ser la base del ejercicio que vamos a realizar eh, con esa información que ustedes van a recolectar en sus municipios. Entonces voy a compartir a William, acabas de levantar la mano, cuéntame. Es que antes de que adelantemos, yo quiero preguntarte, es que muchos municipios, o sea, están amarrados a lo del agua para las áreas de segregación mínima en la zona rural. Pero recuerda que no sé si ya salió o está que sale la nueva concepción del tema de las UAF. Creo que ya salió. Sí, sería importante porque es que sí se está trabajando con una ley que es muy antigua y ambigua sobre el aguado, o sea, y se aplican áreas extremadamente grandes para hacer unos procesos de segregación. Entonces, Total, en una zona que es de minifundios, entonces le piden a la gente que tiene que tener mínimo 5 hectáreas para poder segregar. Eso en un área de minifundios, ningún municipio va a cumplir eso, en un área del suroeste, del oriente antioqueño, de total, todo zonas eso. que son de mucho desarrollo, no, Exacto. incluso en zonas que no implican tanto desarrollo, son áreas muy grandes, pero les debo ese dato. No sé si salió ayer, la semana pasada, algo así. Creo que ya salió la nueva reglamentación de las UAF. Lo que quedamos con ese tema pendiente para la semana entrante, porque es punto de partida incluso del mismo trabajo que vamos a realizar. Vale. Profe, discúlpame, ¿eso es para todo Señor, Colombia o para un para determinado todo el sector? país, para todo el país. Sí, Súper. reglamentación, o sea, no sé si de pronto alguien puede buscar para yo no salirme y no desviarme del tema ahí en internet, pero estoy segura que si no salió esta semana, salió la semana pasada. Bueno, mientras tanto, yo voy a compartir aquí una presentación. Esperen un momento.
Bueno, ayer arrancamos con este tema, ya hicimos una pequeña introducción. Bueno, voy a apagar mi cámara para efectos de que no me van aquí haciendo caritas mientras estoy presentando, porque a veces se siente uno como, y quedan esas grabaciones, uno haciendo caras, fregando a leer. Voy a apagar la cámara. Igual ustedes saben que como estoy en el modo presentación, no puedo ver si alguien levanta la mano. Entonces no tengo ningún inconveniente en que hagan la intervención sin que yo vea pues que levantaron la mano. Entonces ayer yo les decía un tema importante, y es que el hombre desde siempre había tenido la necesidad de ejercer actos de dominio sobre el territorio, y esto está dado incluso desde la Biblia, en el Éxodo. La gente con su necesidad de hacer uso de la propiedad y tenencia de la tierra, hay desechables. Y tenencia de la tierra empieza desde la Biblia a hacer posesión de la tierra, ¿cierto? Lo que es en el Estado romano, donde se empieza a ver el territorio con un enfoque meramente fiscal, y que ese enfoque meramente fiscal queda incluso plasmado en el Estado colombiano hasta el año 2019, donde ya en el gobierno del presidente Santos empezamos a hablar de un catastro con fines multipropósito, porque hasta ese entonces el catastro en Colombia era entendido como un catastro meramente tributario, orientado al cobro del impuesto predial, y hablábamos que tenemos tan poca conciencia del uso que le vamos a dar a la información que obtenemos con las metodologías de catastro multipropósito, que lo que han hecho algunas administraciones municipales que se supone que ya hicieron actualizaciones bajo esta metodología, es utilizar esa información para cobrarle un impuesto predial más caro a las personas, a los propietarios, y que no se tomaron las administraciones municipales la molestia de ir a buscar con los consejos municipales una regulación de tarifas, una definición de unos millajes distintos para poder definir las tarifas en los municipios. Porque efectivamente, cuando ya subimos el avalúo catastral mínimo el 60% del avalúo comercial, entonces se ha afectado el propietario. Y desafortunadamente hoy, con la cantidad de información que tenemos, las administraciones no saben qué hacer con eso, y que de ahí nace la necesidad de tener un sistema de administración de la tierra que se denomina SAT. Y que ese SAT es un tema nuevo a nuestros oídos, es un tema, les decía ahorita, que está reglamentado, está definido ya en un documento COMPES que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ese SAT es una infraestructura que está orientada a la implementación de políticas del territorio, a unas estrategias de gestión del territorio, y que está respaldada en una información que debe ser suficiente, confiable y actualizada del mismo territorio. O sea, esto es catastro multipropósito. Esto que estamos diciendo aquí, esta orientación de esta información, que es el insumo de esta infraestructura que comprende el SAT, esto es catastro multipropósito. Entonces, yo me vuelvo repetitiva con ese concepto, pero es porque es la base de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La información base, la información que construimos o que obtenemos después del trabajo de captura de información bajo la metodología de catastro multipropósito, es la que nos va a llevar al SAT. Es decir, ¿qué hacemos con esa información generando catastro multipropósito? Estamos capturando una información de datos, las estamos diligenciando bajo ese modelo LADM, pero ¿qué hacemos con esa información allá guardada? Entonces, para eso se crea este sistema de administración de la tierra. ¿Listo? Yo aquí me tomo el atrevimiento de tomar, valga la repetición, un logo pues del catastro multipropósito, porque es que SAT y catastro multipropósito tienen que ir de la mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer y lo que se nos sugiere como Estado a partir de la experiencia de otros gobiernos? Es
Bueno, vamos a definir acuerdos institucionales que sean estándares para definir un marco legal del sistema de administración de la tierra, que sirva para la toma de decisiones en el territorio y la optimización de los servicios. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de administración de la tierra, vamos a salir para verlos. Si nosotros tenemos un sistema de administración de la tierra y nosotros tenemos una captura de información que es muy importante, que tenemos después de un proceso de formalización o de actualización catastral o incluso bajo las actividades de conservación catastral, si nosotros tenemos una información muy válida, entonces, ¿para qué va a servir? Para la toma de decisiones. Por eso decimos que el predio como parte integral de lo que es el catastro lo vamos a entender como la unidad mínima de planeación del territorio. Entonces, el predio entendido como la unidad mínima de planeación del territorio va a permitir que la autoridad que tiene esa información de la tierra, que es una información orientada a quién es el propietario, dónde está ubicado el predio, cuáles han sido los títulos que le permiten o le garantizan la tenencia de la tierra, cómo es las garantías que brinda el mismo Estado para la tenencia de esa tierra, sobre todo en los temas de restitución y en los temas de formalización de tierras. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado con ese propietario y con ese predio? El gobernante, las administraciones van a tener el insumo principal para orientar sus programas de planeación y ordenamiento del territorio. ¿Queda claro hasta aquí el tema? Es decir, si un alcalde sabe que tiene un catastro muy bueno y que esa información fue recolectada en debida forma y que esa información le está, por ejemplo, yo no sé quiénes vieron conmigo legislación y normatividad, en uno de los ejercicios que nosotros teníamos en el taller de derecho registral, en el último, en el módulo de catastro multipropósito, nos fuimos a hacer un ejercicio de consultar algunos portales de gestores catastrales. En esos portales íbamos a identificar quiénes de esos operadores catastrales estaban realmente dándole cumplimiento a los 4 aspectos del decreto 148, y era mirar la interoperabilidad, la calidad de la información de capas no parcelarias, el uso de la información, la captura de la información. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, Catastro Río Negro, Catastro Envigado, Catastro Antioquia, Catastro Medellín, por mencionar los de Antioquia, son catastros que están dando cumplimiento a esos 4 lineamientos del decreto 148. Son catastros que uno ve que ya están muy enfocados y que uno podría decir que tienen una información que está cumpliendo con esos parámetros de recolección del dato y de captura de la información necesarios para decir que se tiene información que puede servir con fines multipropósitos, que ya no es solamente la información necesaria para el cobro del impuesto predial, quién es el propietario, cuánto mide la tierra, en cuánto está evaluada la tierra y cuánto se le va a cobrar de tarifa de impuesto predial, porque realmente eso es para lo único que se usaba la información catastral. Entonces veíamos, yo me acuerdo que en uno de los ejercicios, y no sé si de pronto la persona con la que lo hicimos está aquí, no recuerdo el nombre, veíamos en el Catastro Río Negro, que Catastro Río Negro tiene censadas incluso hasta dónde están las canchas y los polideportivos. Entonces, claro, si Catastro cuenta con esa información y vamos a plasmar esa información en un sistema de administración de la tierra, entonces, ¿qué hace el alcalde que llegue para hacer o para modificar su plan de ordenamiento territorial o para hacer su plan de desarrollo? Pues se vienen unas elecciones ahorita, se vienen elecciones el año entrante, y en esas elecciones, si
gobernante que llegue, el gobernante de turno, es un gobernante que tiene claro, que tiene en su mente, que si tiene su municipio actualizado, esa información le va a servir para la planeación del territorio, va a garantizar un plan de desarrollo moderno, un plan de desarrollo orientado a distintas finalidades, pero basada en ¿qué? Basado en la información real que procede de ese censo catastral que realizaron con fines multipropósito. Entonces, desde ahí, desde esa información, no se va a tener que ir a buscar información a ninguna parte. Simplemente con que recolecte la información que tiene en ese censo catastral que fue capturada y que fue censada con el enfoque multipropósito, va a poder arrancar la planeación de su territorio. Entonces, miren la importancia de la labor que hacemos. Por eso yo les decía ahorita, olvidémonos un poquito del concepto del trámite catastral, que si bien es importante y que si bien comprende las actividades técnicas del catastro, entonces, y que ustedes en la carrera que están realizando, ustedes van enfocados obviamente a conocer cómo se realiza el trámite ante la autoridad catastral, qué es una rectificación de áreas, cómo se hacen las mutaciones. Ustedes van a salir ya con una concepción distinta y es por el enfoque mismo que tiene la carrera y esa concepción va orientada a tener la información catastral para el desarrollo del territorio. Un ejemplo claro es ese. Entonces, otro ejercicio que podríamos hacer y que antes, y que si alguno quiere, lo podemos hacer en esta etapa final del TAC, es mirar si efectivamente, por ejemplo, catastro de alguna de estas ciudades que ya, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, que ya están siendo gestores catastrales, si los planes de desarrollo de esos alcaldes han sido realizados conforme a la información que reposa en esas bases de datos del catastro con enfoque multipropósito. Ese sería un ejercicio muy interesante, incluso en el mismo Medellín. ¿Qué tanto los gobernantes han utilizado la información que reposa en sus bases de datos para planear el desarrollo de su territorio a 4 años? Ese sería otro de los ejercicios que podemos hacer y qué chévere sería que de pronto alguno de ustedes diga, me le apunto a ese ejercicio y voy a consultar y voy a comparar en el plan de desarrollo de un alcalde, porque acuérdense que tenemos planes de desarrollo y planes de ordenamiento. Entonces voy a mirar qué información está en el plan de desarrollo que fue objeto de construcción con base en la información obtenida con el catastro multipropósito. Por aquí alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano, muchachos? Ah, bueno, ya la bajó. Entonces voy a seguir aquí presentando. Entonces les decía que esa información tiene que servir para la toma de decisiones sobre el territorio y la optimización de los servicios. ¿De cuáles servicios? De esos servicios que están inicialmente, de esos servicios que están a cargo del Estado. Pero recuerden que este sistema de información también va a servir como insumo para la optimización de servicios y para el uso de la información de los sectores privados, del sector privado. Bueno, ¿qué implica ese SAP? Implica mi cantaleta y como mi frase preferida en este TAC. ¿Qué vamos a hacer con esa información que nos generó el catastro multipropósito? ¿Qué uso le vamos a dar? Y para ese uso tenemos que buscar un sistema que nos administre esa información, pero no un sistema como herramienta, como decir que nos vamos a inventar pues una plataforma en la que se ingrese información y de la cual saquemos datos, ¿cierto? Entonces, ese uso, ¿qué uso le vamos a dar a esa información? Pero sobre todo,
cómo vamos a mantener esa información para la adecuada gestión del territorio. Entonces, ¿quiénes deben participar necesariamente? Participan o quienes están previstos para participar en el uso y en el mantenimiento de esa información. Las entidades del nivel nacional, las entidades territoriales y las municipales. Esto vincula al Estado en todos sus niveles, nivel nacional, territorial, y en estas entidades del nivel nacional entonces tenemos los ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Infraestructura Física, porque entonces nos va a decir dónde están las carreteras, cuáles son las autopistas nuevas que se crearon en las autopistas 4G, dónde está la inversión que se ha dado en temas de protección ambiental. Listo. ¿Y cómo van a hacer entonces las autoridades para usar esa información de la que sabemos que por un sector determinado pasan unas autopistas 4G y que la producción por decir algo, es una producción, en un municipio es una producción netamente agrícola o netamente avícola? Entonces, ¿cómo va a comercializar esos productos teniendo en cuenta que por ese sector pasan unas vías? O al contrario, si es un pueblo absolutamente retirado que no tiene acceso, que no tiene servicios públicos, pero que produce, por decir algo, café. Entonces, desde esta información que estamos dándole y que esa información que nos está generando el catastro multipropósito, porque entonces es, perdón, aquí es... no es solamente en la información que tenemos geográfica y alfanumérica, es información que también vamos a tener plasmada en mapas, información que vamos a tener en fotografías aéreas, información que vamos a tener de los ciudadanos, donde van a decir, aquí reposa este dato que puede ser importante para el desarrollo del municipio. Entonces, ahí vemos a lo que les estaba haciendo alusiones, a la intermediación entre el sector público y lo que les decía ahorita, autoridades ambientales, autoridades de los ministerios y la ciudadanía en general. Este sistema de gestión de la tierra está orientado a el desarrollo sostenible en los aspectos económico, social y ambiental que debe tener un buen gobierno. Pero todo ese desarrollo sostenible que hace alusión a las funciones del sistema de administración de la tierra parte de una base fundamental que es la tenencia como tal de la tierra, cuál es el valor de la tierra y hacia dónde va orientado el desarrollo de la tierra. Entonces, si bien nosotros estamos trabajando con una metodología de catastro multipropósito que es para fines distintos a los fines meramente tributarios, aquí hay un factor, y no sé si alguien me lo sabe decir, que se sigue manteniendo, que es este. Si alguien me sabe explicar este, que es la tenencia de la tierra, el valor de la tierra y el desarrollo de la tierra. Entonces, alguien que de pronto sepa decirme por qué se sigue manteniendo ese aspecto o qué observan ustedes cuando se mantiene ese aspecto. Bueno, muchachos, vean. Tenencia, valor y desarrollo. Recuerden que el catastro visto con bajo una óptica de lo meramente fiscal está orientado a esto mismo, a la tenencia de la tierra, al valor de la tierra, cuánto puede valer esa tierra para efectos del cobro del impuesto predial. Pero ¿qué le está agregando aquí? El desarrollo, ¿cierto? Entonces, mire que mantiene ese concepto que se daba inicialmente del catastro con fines meramente tributarios,
pero aquí lo amplía al tema del desarrollo de la tierra. Y entonces, en este contexto de país, el país tiene que proyectarse a definir una política de tierras que le permita el desarrollo sostenible. Entonces, aquí, vuelvo y repito, no estamos buscando un catastro que nos sirva meramente para recolectar la información relacionada con un trámite o para ir a censar información tendiente a que las administraciones puedan mejorar su recaudo de impuesto predial, sino que está orientada como política pública y en el contexto de país para el desarrollo del territorio. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, yo tomo esta diapositiva de Habitat y la quise traer porque quiero que ustedes conozcan y se hagan como un panorama de cómo está la distribución de la población mundial en este momento y cómo se proyecta al 2030. Pero quisiera que de pronto ustedes hagan un análisis de esta gráfica que yo les estoy presentando en este momento y que se pregunten, bueno, esta profesora, ¿por qué está hablándonos en este momento de cuántos son los asentamientos humanos pues en el mundo, de cómo están los asentamientos, si están en la zona rural o en la zona urbana, o por qué creen ustedes que yo traigo esa gráfica en este momento? Profe, ahorita con lo de la pandemia, yo creo que esa gráfica que tenés para el 2030 va a cambiar totalmente y uno, pues Claro. que ha visitado los municipios, se da cuenta que la gente de la ciudad ya está cogiendo para la zona rural. Entonces, Todo el con mundo eso, fue a vivir al campo. todo, No o se más, fue o quiere estar en el campo. O no, sea, no más. que no tienen las facilidades económicas, pero yo diría que de 10 personas en la ciudad, 7 quieren vivir en el campo. Porque No, es no, que se dieron cuenta que la ciudad no, excepto para la educación y otros bienestares, pero la gente se da cuenta que ya el campo es lo que tiene que impulsar la economía del país. Entonces yo sí diría que para el 2030, yo diría que el 40% es urbano y el 60% va a ser rural. es muy particular porque en estos días yo estuve en el municipio de Hispania y me decían, estuve pues como en una parte donde se visualizaba la montaña al frente y me tocó en la partecita de noche. Entonces, y era una cantidad de lucecitas y de casitas alumbradas, pero así seguiditas al frente en la montaña. Y me decían, mire, hasta antes de pandemia esa montaña era una cosa negra, negra, oscura. Y después de la pandemia, mire, se volvió un montón de casitas, de casitas. La gente toda se fue a vivir en el sector rural. ¿Cierto? ¿Alguien levantó la mano por ahí o abrió el micrófono? Profe, Señor. profe, yo soy del municipio de Caicedo, Antioquia. Sí, señor. Tú Y, eres, a ver, yo me salgo un poquitico aquí de la presentación para ver quién me está hablando. ¿Quién me está hablando por aquí? Carlos. Listo, sí, señor. Carlos. Y pues la comparación que hace el compañero William, pues yo se la entiendo, pero si no hay oportunidad rural, eso no va a pasar. Antes todos quieren emigrar a las ciudades a buscar oportunidad. Mi municipio es muy rural. Aquí, supongamos, viven 1000 en el casco urbano y 7000 en rural, pero la mayoría no tienen oportunidades porque no llega al Estado, porque el catastro multipropósito no se ha aplicado como se debiera. Aquí vinieron a hacer primero y que un plan piloto, y lo que hicieron fue antes dañar más eso. La gente no quedó contenta, dicen que eso no es de ellos, que, en fin. No, Entonces, lo que decíamos esta semana, Carlos, desafortunadamente, quienes llegaron a hacerlo todavía no sabían cómo se hacía y lo que hicieron fue buscar cómo subir e incrementar avalúos para que las administraciones municipales pudieran cobrar más, pero no hicieron catastro multipropósito. Todo hay... Sigue, Carlos, qué pena que te interrumpí. profe, pues para redondear, yo digo que
el campo, pues sí es una oportunidad, pero como dicen, para descansar, porque la gente de la ciudad se quiere salir. Pero donde está el campo, donde está la productividad de un país, no la aprovechan porque no le ayudan. No estoy Ujú. diciendo que le regalen, pero que lo apoyen. Pero aquí más que todo en el municipio, como les cuento, no se ve el apoyo. El campesino le toca a su manera. Nosotros, yo me puedo considerar rural también, aunque vivo en el pueblo, pero pues uno tiene una finca y sabe cómo se maneja la situación. Carlos, no, yo lo digo es que para mirar ese desarrollo rural tiene que dar varias condiciones y la primera condición que tiene que brindar el Estado es la seguridad. O sea, porque nadie te va a invertir en una zona donde tu capital está en riesgo, o donde tu familia está en riesgo, o donde tus trabajadores van a estar en riesgo. Entonces, yo sí digo que aquí podemos aplicar el catastro multipropósito como es y afianzar todos los conocimientos técnicos y legales que implica todo esto, pero mientras que en el campo no haya seguridad de inversión, no va a tomar la gente no va a tomar esa decisión. Yo lo digo es porque como William, se está viendo, yo lo digo es por lo que yo vi en el suroeste. En el suroeste, bueno, Hispania del suroeste, como lo dice la doctora, o sea, ahí la gente se está comprando, o sea, que las propiedades del 2020 al 2022 se han aumentado en un 70% su valor por hectárea. Y eso es para todo el suroeste. Pero la inversión como tal, tener razón, o sea, uno no dice proyectos de inversión de caficultura, proyectos de inversión de plátano, de cultivos de pancoger o todo eso. No, o sea, el campesino está siempre trabajando con las uñas, o sea, con lo que pueda producir, no hay préstamos, William, no hay incentivos para el desarrollo, pero hay zonas y vos conocés, por ahí en Caicedo, límites con Urrao, que no hay manera de entrar porque la gente tiene miedo, ¿no? La gente por allá no invierte porque la seguridad es muy complicada. William, pero sí, yo le entiendo, pero es que ahí usted está hablando de la gente no invierte, o sea, que está hablando con gente de capital. Yo cuando me refiero a ayudar al campesino es al que no tiene, al que sea capaz de salir adelante. Un campesino no dice yo voy a ir a invertir allí, él dice yo voy a ir a sembrar allí o voy a ir a trabajar allí. Pero si no tiene una oportunidad para que el abono le salga barato, para sembrar así sea 3 palos de yuca, pues el campesino va a migrar al urbano. Yo no digo porque los de la ciudad son los que se vienen a invertir, sí, pero entonces, ¿qué está pasando? Están desplazando al pobre. Yo entiendo el apunte que hacía William era al tema de ocupación de la tierra, no tanto al tema de las oportunidades, porque estamos viendo que los que se fueron a ocupar el tema rural, el área rural, son las personas que precisamente vivían en la ciudad y que la pandemia en ese puente los cogió en la finca y todos quedaron con ganas de vivir en la finca y de seguir haciendo trabajo virtual. Entonces, entiendo que el apunte que hacía William es más orientado al tema de ocupación, pero Carlos tiene toda la razón en lo que está diciendo en cuanto a las oportunidades. El campesino se está viniendo a buscar oportunidades a la ciudad, o sea, se está presentando el fenómeno y seguramente el panorama de esa gráfica va a cambiar en el 2030. Bueno, Jepsi tiene la mano levantada hace ratico. Cuéntanos, Jepsi. Buenas tardes, compañeros. Escuchando a los dos compañeros, William y Carlos, comparto la opinión de todos dos desde mi punto de vista. El deterioro social que nosotros tenemos es lo que hace que no nos apoyen. Y también los invito, como nos invitaba el profesor Osvaldo, a mirar nuestra carrera desde otro punto de vista. Yo personalmente, sin ayuda de la universidad, le toqué la puerta a UPRA para que me diera la oportunidad de hacer las prácticas con ellos. UPRA es una entidad gubernamental que está, según su visión, está obligada y está enfocada a amparar al campesino y más en zonas de alto riesgo en el nivel social, o sea, lo que llamamos zonas rojas. Desde mi punto de vista, yo hago un análisis desde el año 1993 que tengo memoria. La violencia ha azotado muchísimo el país. El olvido para aquellos que están en las zonas alejadas, sin las vías terciarias.
El día de hoy aquí en el Bajo Cauca se llevaron, es que los diálogos aún todavía están en ese proceso, los diálogos para el plan de desarrollo social. El plan de desarrollo nacional, qué pena. Yo estuve ahí y vi que es lo mismo de hace 3 años, una repetición y no se ve el avance. Yo creo que el avance lo debemos de poner nosotros, conociendo verdaderamente las entidades que están obligadas a ayudar a las personas y hacer como una anotación al gobierno. Primero que todo es un avance en lo social. ¿Para qué está pues el gobierno? ¿Para qué está pues el ejército, la policía? Si nosotros sabemos a ciencia cierta que la mayoría están involucrados con la delincuencia común. Lo hemos vivido, somos testigos y no hacemos nada. Entonces, desde mi punto de vista, es invitar a hacer procesos nosotros como estudiantes, como profesionales, tocarle la puerta al gobierno y decirle, ayúdenos al tejido social, porque nosotros tenemos mucha tierra para cultivar. Este país es muy apetecido porque se compra mucho afuera. Las toneladas de arroz, como ustedes pueden ver en los que están en economía, el profesor nos explicó el manejo en el DANE, las toneladas de arroz que entran y tanta tierra que hay aquí para cultivar. Desde mi punto de vista es el llamado a organizar el tejido social para poder hacer inversión. Es verdad, lo que Jersey dice 2 cosas muy importantes. Uno es la invitación que hemos venido haciendo desde la universidad y que no solamente, no sabía que incluso había un profesor de economía que estaba planteando como ver la carrera distinta. Es un profesor de economía, dijiste, Jersey. Nosotros estamos viendo economía, pero el que nos invitó y nos explicó es el ingeniero Osvaldo Jiménez. Ah, sí. El de mutaciones. Nos explicó y nos invitó a ver la carrera desde otro punto de vista. ¿Cuántos beneficios más podemos sacarle nosotros a la carrera? No simplemente el catastro. Total, él te estaba diciendo ahorita, mire, ya no vamos a ver el catastro solamente con la finalidad de llegar a hacer trámites en una oficina de catastro, ir a buscar una rectificación de área, no, es mirar cómo desde esta carrera que ustedes están haciendo, desde esta formación que ustedes están adquiriendo, cómo se aporta al desarrollo social, económico, político del país, ¿cierto? Entonces, me parece que es muy válida esa invitación que les hace el profesor y creo que con este mismo argumento empecé yo ayer cuando estábamos en la introducción del TAC y les decía, no se trata simplemente o sea, vamos a dejar de ver el catastro como la información con la cual estamos haciendo trámites. Vamos a ver, listo, ese uso, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a esa información? Y lo que tú dices es verdad. Si ahorita el gobierno nacional para la construcción del plan de desarrollo no parte de la base de la información que mínimamente ya se ha empezado a recoger y que se ha sido recogida por algunos gestores catastrales de una manera responsable, ponía el ejemplo de Río Negro, Medellín, Envigado, que han hecho un catastro a conciencia, que ellos se convirtieron en gestores catastrales, Bogotá, que tienen información que sirve para el ordenamiento territorial. Entonces, ¿para qué estamos haciendo catastro multipropósito? ¿Me hago entender? Alba. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Profe, mira, yo trabajo en una oficina de catastro en un municipio de Venecia. Acá nosotros, pues, el catastro departamental de Antioquia es como nuestro gestor. Sí. Bueno, son muy organizados y todo eso. Pero, ¿qué pasa, profe? Que en la mayoría de municipios, como los alcaldes o así, las oficinas de catastro no le ponen como el suficiente cuidado o tienen esa oficina, o sea, es la oficina que más plata da porque de
depende de los ingresos de un municipio y todo eso, el buen recaudo. Si usted incorpora construcciones, tiene un buen recaudo. Si mantiene la información actualizada, tiene un buen recaudo. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de municipios, porque llevo muchísimos años trabajando en catastro, la oficina de catastro prácticamente es como la cenicienta. Así Entonces, que los alcaldes le pusieran cuidado, siquiera un mínimo a la oficina de catastro, con eso sería, o sea, un mayor ingreso en recaudo de impuestos y todo eso. Para los que me conocen y los que han trabajado conmigo o han estudiado algunas materias conmigo, saben que yo fui coordinadora de la gerencia de Catastro Antioquia, del área de conservación durante muchos años, 10, 12 años creo que fue, porque también estuve 2 años donde estuve de manera intermitente como directora encargada, como directora en propiedad y después volví al área de coordinadora de conservación. Y yo tenía esa afirmación que tú dices, decía, el catastro es la cenicienta de las administraciones municipales, cuando debería ser la gallinita de los huevos de oro, ¿cierto? Llevándolo a temas de cuentos infantiles. O sea, el catastro es la gallinita de los huevos de oro de las administraciones, pero es tratada como la cenicienta. ¿Por qué? Por la falta de conciencia y la falta de conocimiento y la falta de los alcaldes de entender para qué es el catastro, ¿cierto? Entonces, uno espera, y yo diría, a los alcaldes les hacen una formación después de que los eligen, los llevan a Bogotá, el DNP, el DANE, les hacen una formación como de 15, 20 días allá. Yo pienso que tienen que profundizar en estos temas, y la ESAP creo que los invita también, entonces tienen que profundizar en este tema. Jepsi levantó la mano, le damos la palabra a Jepsi, no sé si alguien más, se nos ha ido como la mitad de las personas, creo que ustedes tienen clase ahorita, pero sí quiero terminar la presentación con un temita que tengo pendiente. Dime, Jepsi. Doctora, primero que todo, mil disculpas. ¿En qué año fue directora de la conservación catastral de Antioquia? Entre el año 2005 como hasta el 2019. Se olvidó completamente de Caucasia. Yo el año pasado estuve en Catastro Caucasia, estuve 3 meses porque nosotros teníamos un proyecto para hacer la conservación catastral. Y lastimosamente, lo digo, y como se lo dije a ellos, 4 personas que están en catastro es lo que maneja todo el municipio de Caucasia. Caucasia le falta un 45 o 50% de las incorporaciones de los predios. Jepsi, pero mira, no me olvidé de Caucasia, incluso fuimos a Caucasia casi 2 veces, 3 veces en ese periodo, pues porque son 124 municipios. Trabajamos con un alcalde al que le propusimos que hiciera por lo menos la incorporación de las construcciones. Y en el tema de la incorporación de las construcciones, él lo que hizo, ahí es donde uno habla de las malas administraciones. Lo que hizo fue un contrato por allá con una firma para que le incorporara las construcciones y se dedicaron a ese contrato y al final no terminaron haciendo nada. Yo trabajé mucho con la niña de conservación, ¿cómo es que se llama? La dueña de Caucasia, doña Lucía. Con Lucía trabajábamos algún tema relacionado pues como con poder hacer conservación, pero como te cuento, el alcalde en su momento, que te voy a decir en qué año fue, en el 2017, 2018, lo que hizo fue un contrato, 2017-2018, sí, un contrato con una firma externa para que adelantara los procesos de conservación y no sé al fin qué pasó con ese contratista porque nunca llegó información actualizada a la oficina de catastro, pero yo sí fui como en 2 ocasiones a Caucasia a tratar de hacer ese trabajo. Lo que pasa es que se tiene que contar con la voluntad política. Ese fue Profe. el doctor Oscar Aníbal. ¿Quién habló por ahí?
Profe, Alba. Hola, Alba. Profe, sí, los municipios a veces contratan personal de otro lado que no conoce verdaderamente el municipio y como no lee, en el contrato no dice, es por una millonada, pero en el contrato no dice cuántas construcciones debe de incorporar por esos millones, por esos tantos millones. Entonces, ¿qué vienen a hacer las empresas? Por 40 millones y vienen y incorporan 50 construcciones, supongamos. Entonces ahí también está fallando como el alcalde o esos funcionarios. Sí, así es. Profe, y también otra cosa que pasa, disculpe, mira que ya me ha pasado en varios municipios que he visto que los funcionarios de catastro, cuando hay una actualización de catastro, los funcionarios de catastro que saben la problemática, dónde está la problemática en los predios, los mandan para vacaciones. Entonces ahí está la falla también. Bueno, eso es verdad, eso es parte de la realidad de los que hemos trabajado en catastro, los que vemos, los que hemos padecido, alcaldes que no se interesan. Yo llegué una vez a un municipio donde el alcalde estaba por allá mandando la oficina de catastro para el sótano porque no sabía qué era eso y le aburría mucho las reclamaciones que le hacían los ciudadanos. Cuando me senté y le expliqué qué era el catastro, dijo, no. Ese fue al que yo le copié el tema de la gallinita de los huevos de oro. Dijo, no, pero yo, ¿cómo así que los iba a mandar para el sótano? Lo voy a sentar al lado mío y que el secretario privado se vaya para el sótano. Y así hizo. Durante su periodo puso al secretario, eso fue en San Pedro de Urabá. Durante su mandato, la oficina de catastro siempre estuvo al lado de él en el despacho de la alcaldía y el secretario privado lo mandó para abajo. Bueno, pero yo quiero redondear aquí porque para que vamos avanzando y ustedes puedan tener una base de los ejercicios que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces voy a continuar aquí con esta presentación y les había puesto el panorama de lo que es la distribución de la población mundial, tanto en el área rural como en el área urbana. ¿Esto con qué? Con la finalidad de entender para qué nos va a servir un sistema de administración de la tierra. O sea, si nosotros desde un sistema de administración de la tierra sabemos lo que va a pasar con la tierra, lo que está pasando, que puede ser que con este fenómeno el panorama que tenemos en 2030 cambie, ¿cómo vamos a saber qué vamos a hacer en este territorio? ¿A través de qué? A través de un sistema de administración de la tierra. Entonces, estos sistemas de administración de la tierra parten de los procesos de registro y de la información relacionada con la propiedad y la tenencia, el valor y los recursos asociados, que es lo que les decía ahorita, que sigue manteniendo esa base que está orientada al cobro del tributo, pero que es la propiedad y el valor de la cual, que es la propiedad y el valor de la tierra, que aquí, pues si me observan con me están viendo, estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la presentación, muchachos? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, esta tenencia y la propiedad de la tierra. Y ahora, entonces, estos dos criterios son los criterios, pues, que son meramente fiscales, pero que nos sirven para un catastro meramente fiscal. Pero cuando ya miramos los usos y los recursos asociados, entonces estamos hablando de un catastro que tiene una finalidad distinta y que con base en estas tres cosas es que vamos a mirar ese uso de la tierra, cómo lo vamos a lograr. Bueno, ¿qué implica la administración de tierras? Como hemos dicho todo este tiempo, es un término que es relativamente nuevo, que combina una serie de actividades preexistentes tales como son la interrelación catastro-registro, porque para ese sistema de administración de la tierra necesitamos tener una información que coincida a la información que hay en catastro y registro. Necesitamos de la información que se recopila en campo para efectos de la toma y la muestra de la recolección de datos y la recopilación de información y la realización de ese censo catastral. Entonces, implica el levantamiento de datos catastrales certeros, implica tener cartografía catastral, implica tener la valoración de la tierra, pero a su vez implica saber cuánto
esa tierra, de acuerdo a la valoración, está pagando por impuestos, implica saber los usos de la tierra. Entonces, cuando tengamos toda esta información, podemos proceder con el tema de la planificación territorial. Les decía desde ahorita que el sistema de administración de la tierra no es un fin en sí mismo, es el qué vamos a hacer con esta información. Es una herramienta para apoyar los objetivos más amplios de la sociedad, es mirar y decirle a la sociedad, venga, tenemos esta información, dígame cómo la va a usar. Y cómo los va a usar para mantener una política de Estado que combine el tema de tierras con las prioridades de orden agrícola, ambiental y de los diferentes sectores de la sociedad, ¿cierto? Esta información y este sistema de administración de la tierra debe ser un tema incluyente, es decir, que no solamente se tenga en cuenta a quienes son los grandes tenedores de tierra, sino a las personas de escasos recursos. Y todo esto va orientado a apoyar el crecimiento económico y un desarrollo sostenible en el país basado en las políticas de buena gobernanza y estabilidad social. Los objetivos, y ya con esto me despido para que ustedes puedan prepararse porque sé que tienen clase ahorita a las 5:30. Entonces hay unos objetivos de ese sistema de administración de la tierra, que son 4 objetivos fundamentales. 1, brindar los instrumentos para el ejercicio de la política multisectorial. Como decía ahorita, es un tema que tiene que ver con lo económico, con lo agropecuario, con los usos del suelo, con un aprovechamiento adecuado, sostenible y productivo de la tierra. El segundo es la recolección y la disposición de la información de los predios o parcelas relacionados con la situación jurídica del propietario y sin desconocer el uso y el valor de la tierra, proporcionar la información predial que permita la valoración económica y la agilidad en los mercados inmobiliarios con una eficiencia para la gestión fiscal. Aquí volvemos al tema de la parte del tributo que no la hemos dejado en ningún momento, así tengamos un catastro multipropósito, no hemos dejado de un lado esa finalidad con la que inicialmente se creó el catastro, que era meramente tributario, y poner a disposición de la sociedad información relacionada con todos los predios y sobre todo que sea de acceso a la sociedad todas esas variables que lo integran. Entonces, qué pena, les dije que en la diapositiva anterior, pero me voy a ir hasta esta porque tenemos que mirar cuáles han sido las problemáticas históricas que están asociadas al catastro y a la planificación territorial y tienen que ver con la estructura agraria, los derechos a la propiedad, el acceso a la formalización y la tenencia de la tierra, la frontera agrícola en el tema del catastro rural, la ampliación del mercado inmobiliario y el uso productivo de los bienes. Entonces, ¿por qué se dice que son problemáticas históricas asociadas a la planificación del territorio? Pues porque nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la estructura agraria, un país que ha contado con innumerables reformas agrarias que ha limitado el tema del acceso a la propiedad, que es parte de lo que estamos viendo ahorita en este gobierno y que aquí vamos a hablar en la próxima clase, da origen a uno de los importantes puntos de los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana, que es el acceso a la propiedad y la estructura agraria. El derecho a la propiedad, nosotros sabemos que actualmente nosotros tenemos en el país infinidad de predios que no están formalizados y que apenas la ANT viene con el proceso de titulación y formalización de tierras. Y la frontera agrícola que se presenta en el catastro rural, porque todavía hoy en Colombia no tenemos definido un sistema de ordenamiento social de la propiedad rural. Vemos la ampliación del mercado de bienes que es variable en el país y todavía no está definido y es algo de lo que se está buscando
con el catastro multipropósito es definir el uso productivo de esos bienes. ¿Cuáles son los desafíos? Y en esto voy a terminar para que nos quede ese punto de partida para para el próximo encuentro, que son la incidencia de la política actual y los desafíos para la implementación de los acuerdos de La Habana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un catastro y un acceso a la propiedad que es un tanto inequitativo. La tierra se encuentra en poder de unos pocos y el uso que se le da no es el adecuado. Entonces, uno de los acuerdos de La Habana es, venga, ¿qué vamos a hacer con la tenencia de la tierra? Y eso hace parte del SAT y del sistema de administración de tierras, que va a ser tema de nuestro próximo encuentro. Yo dejo hasta acá porque Alba va a levanta la mano, yo dejo hasta acá para que ustedes puedan prepararse para la clase que tienen a las 5:30. Alba, dime. Profe, Señora. ¿qué se puede hacer o qué está haciendo el gobierno? Es que en la mayoría de municipios existen muchas sucesiones sin levantar. Entonces, por los abogados que cobran mucho o por X de motivo, pero esos predios a veces no pagan impuesto. Ahí vienen todos los programas de titulación y formalización de tierras. En los programas de formalización de tierras que está realizando la ANT en el territorio nacional, se busca eso, hacer la correcta inscripción en el catastro de esos predios que se encuentran con sucesiones ilíquidas. Pero ahí le toca a su alcalde ponerse las pilas y pedirle, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras, venga, vamos a hacer un convenio, Agencia Nacional de Tierras y Administración Municipal, y vamos a hacer un programa de formalización y titulación de predios en mi municipio, ¿cierto? Y con eso lograría mejorar el recaudo considerablemente. Gracias, profe. Bueno, señor. Oye, ya que nos metimos en la parte legal, el departamento, no sé con qué soporte legal, en los predios que están en proindiviso, anteriormente, el área construida se la ponía el que tenía el 15%, el 20%, o sea, si el que tenía una propiedad en proindiviso y tenía un 20% y tenía una casa, uno a ese propietario le anotaba la mejora porque es que los otros propietarios no deberían pagar por la casa que él tiene. Eso en una situación normal, ¿no? Hay predios en proindiviso donde existen porquerizas de 600, 800 metros cuadrados a nombre de uno de los que están en proindiviso. Y sí, los otros 3 o 4 no deberían pagar por esas instalaciones agropecuarias que hay o esas porquerizas. Ahora sí, el departamento dice que no, que el área construida es para todo el predio y que tiene que vivirse entre todos. ¿Eso qué sustentación legal tiene? Pues ve, yo casualmente, pero te dije, yo sabía para dónde ibas, porque casualmente me hicieron esa consulta, nada menos ayer. Me decían, ¿por qué el área construida, Catastro Antioquia, en los proindivisos, se la está inscribiendo a todos en un 100%? Quedo con esa tarea para el próximo encuentro y te explico porque no sé a título de qué. Lo que hasta donde yo entiendo se inscribe de acuerdo a los porcentajes que cada uno tiene y la construcción o la mejora se le inscribe al dueño de la mejora. Le entendería uno que porque está en proindiviso, pero no sería lo adecuado. Con esa tarea quedó, William, para el próximo encuentro, ¿te parece? Me interesa también a mi profe. Listo. Bueno, yo les agradezco a los que se pudieron quedar hasta el último momento. Créanme que para mí este tema es un tema que me apasiona, me gusta conversar, me gusta saber qué vamos a hacer con toda esta información. Yo soy un amante del catastro y entonces me gusta mucho incluso este tema que escogimos para el TAC. Yo les agradezco su permanencia, les agradezco también a los que no se pudieron quedar hasta el final, pero empezamos con 18 personas. No pensamos que íbamos a lograr hacerlo en este horario que es un poquito difícil, pero es un tema que nos interesa a todos. Nos vemos dentro de 8 días en el mismo enlace, el miércoles a las 3 de la tarde y jueves a las 4 de la tarde. Les mando un abrazo y Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. ¿Alguna sugerencia, cualquier cosita me escriben y a la orden les voy a dejar por aquí mi correo? ¿Listo? Se los voy a dejar en el chat. Bueno, profe, gracias.
Listo, muchas gracias.